Free audio post-production by Alphonic.com. Hoy, en el episodio 284 de Nos cambiaron los muñequitos. Yo te digo que en el 2000, a pesar de que ya yo había estudiado teología y todo lo demás, pero había algo que todavía no me hacía clic. Había algo que todavía no me hacía clic, y es el mayor problema que tiene la humanidad hoy en día, en términos generales, y yo lo defino como lo siguiente. El ser humano está buscando constantemente cómo llegar a ser porque no se considera que ya es. Mi nombre es Cristóbal Colón y esto es Nos cambiaron los muñequitos. 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 Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Nos cambiaron los muñequitos. Queremos inspirarte y ayudar a adaptarte al cambio con una historia, una conversación en cada episodio. No reces por una vida fácil. Reza por la fuerza para soportar una vida difícil. Esas son palabras del actor, filósofo y leyenda de las artes marciales, Bruce Lee. Y hoy hablaremos sobre artes marciales, las dificultades en nuestras vidas, perseverar y reinventarnos. Hoy conversamos con Fernando Camareno, artista marcial, educador, poseedor de varios campeonatos y récords mundiales. Hablamos sobre las adversidades que ha enfrentado en su vida, sus proyectos presentes y planes para el futuro. Este es el episodio número 284 y conversamos con Máster Fernando Camareno. Saludos, hoy tenemos una entrevista que yo sé que va a ser muy interesante, porque tenemos aquí una persona que tiene muchas historias y muchos logros y muchas cosas interesantes. Hoy vamos a conversar con Fernando Camareno, o mejor conocido como Máster Camareno. ¿Cómo estás, Fernando? Saludos, Cristóbal. Muy contento de estar en esta plataforma y poder llegar a ese público que te sigue y que tanto impacto está causando en la comunidad. Así que estamos felices de estar aquí conectados contigo. Sí. En el caso de Fernando, hace muchos años estuve en una actividad de su clase de escuela superior. Ajá. Y lo conocí y conocí muchos pelos atrás. Sí, porque me contaban que tú antes eras como que, wow, bueno, todo el mundo en su juventud es una cosa, algunos fueron surfers, otros fueron más rockeros, otros, ¿verdad? Todo el mundo era un rebelde en su juventud, ¿verdad? Ajá. Dadas las circunstancias. Y obviamente, cuando uno ya pasan los años, uno no encuentra vestigios, ya no encuentra señales de ese joven. Pero Fernando, ¿dónde naciste? ¿Dónde te criaste? Pues fíjate, yo nací en Santurce, Puerto Rico, en 8 de febrero del 1966. Mis padres fueron Bernardo Camareno y Gladys Ramos. Tengo una hermana que se llama Gladiver Camareno. Y realmente me crié toda mi vida en el barrio Caimito Alto de Río Piedras y obviamente estudié en el Colegio San Antonio de Río Piedras. Y ahí estuve viviendo hasta prácticamente el 2015. Okay. Fernando, siempre esta pregunta es como que a mí me gusta hacerla porque uno ve lo que la persona quería hacer cuando niño y lo que es ahora de adulto, entonces ese contraste, ¿verdad? Uno se da cuenta que el mundo cambia. ¿Qué tú querías hacer cuando niño o qué cosas se te daban bien cuando niño, que la gente te miraba y decía, ese niño va a hacer tal cosa? ¿Qué se veía en tu vida cuando niño? Pues fíjate, yo comencé en las artes marciales a los 6 años. Mi papá era uno de los pioneros en las artes marciales en Puerto Rico, pero a los 8 años hubo un suceso que cambió mi vida, y es que conocí a un campeón mundial que vino a Puerto Rico. Estaba comenzando, de hecho, hoy en día es una persona que sigue siendo muy famosa. Y
Y él ¿Quién era estando, ese campeón? se llama Benny Urquídez, de Jet Urquídez. Sí. Era muy Sí, sí, jovencito, sí. él Sí, no, era. tal vez tenía unos 18 o 20 años cuando vino a Puerto Rico, Sí. pero yo estando en una fila para tomarme un autógrafo, en esa época no habían selfie, ¿verdad? Ujú. Cuando llego al frente de su mesa, él me mira, se levanta, se quita su correa de campeón mundial, me la pone en mi cintura. Ujú. Imagínate, yo me sentía como Carlitos Colón. Sí, sí. Benny Urquídez era Benny de Jet Urquídez. Exacto. Y él me dijo, si tú aprendes a enfocar en tu vida, tú vas a poder alcanzar todo lo que tú te propongas e inclusive vas a poder llegar a ser un campeón mundial. Sí, sí, Y sí. yo no sé si él me estaba diciendo eso en serio, pero yo se lo creí. Y entonces, desde muy pequeño, comencé esa carrera y ya cuando yo estaba en la escuela superior, yo estaba muy decidido de que yo quería ser un profesional de las artes marciales. Obviamente, padres no quieren que tú seas eso, quieren que vaya a la universidad y demás, Sí, sí, sí. pero dentro de esa historia, ¿verdad? Me preparo para competir y voy a mi primera competencia y en mi primera competencia pierdo en la primera pelea, voy a la segunda, pierdo en la primera pelea, o sea, no fue hasta la competencia número 13, todas Ujú. perdidas en la primera pelea, que tiro los guantes contra el piso y digo, esto no es para mí, es que el tipo me mintió y yo, fíjate, estaba una perreta. Y Ujú. ahí se me acercó un maestro y me dijo, mira, Canito, ven acá, de hecho, tenía cabello, tú sabes, era rubio. Y me dice, ¿tú sabes lo que significa ser un ganador? Y yo le dije, pues uno que siempre gana. Me dice, no, señor. Un ganador es aquella persona que perdía mucho y un día se cansó de perder. Y eso Súper. me tocó bien duro. Entonces fui a la próxima competencia, llegué segundo lugar, fui a la próxima competencia, llegué tercero, y fui a la próxima competencia, llegué primero, y de ahí en adelante, hasta mis 16 años, yo no volví a perder. Entonces, pero a los 16 años pasó algo, un suceso muy difícil en mi vida, y es que Ujú. mi mamá falleció. Yo estaba en diciembre del primer semestre de cuarto año de escuela superior. Y eso pues me dio duro, me dio muy duro. Tuve que encargarle de muchas cosas en mi casa. 4 años más tarde muere mi papá. Entonces, ese proceso de entrar a la universidad, yo venía trabajando con mi papá, que tenían un negocio eran contratistas de Sears, hacían Ujú. todo lo que era relacionado a las rejas, cortinas de lona, terrazas, etcétera. Y pues yo empecé a trabajar desde muy pequeño en el taller hasta que me convertí ya a los 16 años en un vendedor, pues tenía licencia, empezar a vender. Y Ujú. entre la escuela de karate que la monté, cuando inmediatamente yo me gradué de cuarto año, yo monto mi escuela de artes marciales. Ujú. O sea que yo monté mi escuela teniendo apenas 17 años, mi Sí. primera escuela profesional. Entonces, yo me encontré en una encrucijada. ¿Por qué? Porque entre, Antes de continuar, pero no que te interrumpe, ¿qué estilo empezaste de artes marciales en esa edad? wow, yo mira, mi primer estilo fue Shotokan. Yo llegué a cinturón Junior Black Belt a los 9 años. Ya a los 11 años, a los 9 años comienzo en otra escuela que se llamaba Gariú Rico 2. Era un Ujú. sistema bien popular en Puerto Rico. Y ya a los 11 llegué al rango de Junior Black Belt. En esa época no le daban cinturón negro a menos de 18 años. Pero Ok. si yo llenaba todos los requisitos, pues te daban un Junior Black Belt. Entonces ya a los 14 comienzo a hacer taekwondo. Y cuando monto mi escuela, la monto de taekwondo. Entonces, Ok. ¿qué pasa? Que entre el negocio de mi papá y la escuela de artes marciales, estamos hablando en el 83, 84, 85, yo hacía más de 3.500, $3.800 al mes. Ok. Entonces a mí me hablaban de ir a la En esa universidad, época, en en esa esa época. época. A mí Sí, me sí. hablaban de ir a la universidad donde después de 4 años tú empezabas con un salario mínimo de 1.200, $1.500. Ujú. Te decía, tú eres loco. Entonces realmente yo no tuve esa guianza porque mi vida yo tuve que pasar de joven adulto a adulto en un momento. Obviamente pasan los años y me dedico a hacer otras cosas, pero el 90% de mis estudios prácticamente son autodidactas. Ok. Y por las razones por las cuales tuve que vivir, porque en esa época no había estudios online.
Era o por la mañana o por la noche. Entonces, por la Sí. mañana tenía que trabajar en el negocio de mi papá, porque ambos fallecieron y de eso vivíamos. Y por la noche tenía que dar clase, entonces no tenía chance. Entonces, ¿qué yo hacía? Ok. Posteriormente a eso, yo lo que hacía era, Perdona que te interrumpa. Cuando muere tu padre, tú te haces cargo del negocio tú solo, a él no yo estar. tenía 19 años, 19, 20 años. Wow. Entonces, con mi hermana, que tenía 2 años menos que yo, ella era mi secretaria. Entonces, Ok. eso era una locura. Así lo pude correr como 2 años, pero pasaron una serie de situaciones que no pudimos continuar con el negocio y ahí decidimos vender la finca, el taller, todo. Ya yo tenía un Ujú. comprador para hacerlo. Yo vendí todo lo que tenía el taller. Una persona vino y se llevó todo por $15,000. Habían más de 80, $90,000 en herramientas, materiales, etcétera. Claro. Y yo los rematé. Entonces, tenía la finca vendida en $300,000, estaba tasada en 287 y 2 semanas antes de cerrar la venta viene el huracán Hugo. Sí. Y tú En el sabes que el huracán 89. Hugo destrozó la isla. Ujú. Entonces, la venta se hizo sal y agua porque la persona había tenido muchas pérdidas y me dice, mira, no puedo comprar la finca ahora. Y yo, Dios mío. Sí. Entonces, ahí, como a, qué sé yo, 3, 4 semanas, cuando se restableció el sistema de teléfono, Ujú. empiezan todos esos clientes del negocio para reparar cortinas, techos, y yo no tenía ni un Sí. destornillador. Wow. Entonces yo caí en una depresión y la verdad es que el dinero que tenía y todo, en menos de 1 año y medio yo lo gasté todo y prácticamente estuve como casi de ambulante. Wow. Pero entonces, saliendo de ese proceso, una prima mía, que en paz descanse, me recogió y un día estoy pintando una casa, buscándome el peso, ayudando a un primo Ujú. mío, estaba pintando la casa del tío de él. Y cuando ya estábamos terminando, retiro la escalera y no me doy cuenta de que toco un alambre de alta tensión y ahí recibo un impacto eléctrico de Wow. 13,570 voltios. Entonces imagínate, la silla eléctrica tiene 4,000 voltios. Y cuando yo Sí. recibí ese impacto eléctrico, yo caí al piso, yo vi una luz como se cerraba frente a mis ojos y yo llegué a un lugar donde yo podía ver, pero no me podía ver. Yo lo único que podía ver eran muchas tinieblas, podía escuchar, era una locura de gritos, llantos. Señor, sáqueme de aquí, dame una oportunidad. Y en medio de esa histeria, yo tratando de gritar, de hablar, lo único que pude hablar fue Señor. Y ahí escuché una voz que hizo silencio en todo lo que estaba alrededor y, y entonces escuché una voz. Entonces ahí caigo en vida. Para mí eso fueron como 10, 15, 20 segundos y habían pasado ya 25 minutos. Yo estaba carbonizado, con quemaduras de segundo y tercer grado en las piernas. Bueno, me dan 2 infartos camino al Wow. hospital. 3 días más tarde mi cuerpo se paralizó de la cintura hacia abajo sin saber si iba a volver a caminar. Tenía sensitividad, pero no tenía movilidad. Me tenían que limpiar esas heridas de segundo y tercer grado con un cepillo 2 veces al día. Bueno, eso Sí. fue algo horrible. Y para hacerte cuento largo corto, 11 meses y medio en una silla de ruedas y todos los días intentando poder moverme y aprender a caminar, aprender a moverme. Bueno, un proceso, un proceso. Y en ese proceso, obviamente, ya habíamos hablado de que estabas casi sin dinero. Estabas pintando. No, yo estaba Sí, sin nada, o exacto. sea, yo estaba dependiendo de donativos, las Ujú. amistades, que yo tenía que usar unos parchos que estaban en prueba en esa época que se llaman Ujú. Duoderm para la reconstrucción de piel. Era Sí. un proceso. Pero ahí pues me tomó aproximadamente unos 14 años Wow. recuperar. Pero en ese proceso de esos 14 años, pues volví a estudiar, pero esta vez formalmente, entonces hice un bachillerato en Ok. teología.
Yo sé que es ¿Y bien por qué contraste. teología? ¿Qué en ese momento te motivó Bueno, en ese momento lo que pasa es que obviamente la Sí, experiencia que viví me hizo tener una relación con sí. Jesucristo y empecé a trabajar en obras misioneras y en proyectos de impacto comunitario Sí. social, especialmente en las cárceles. Entonces, también empecé a formar parte de un proyecto que se llamó, fui el director ejecutivo en Puerto Rico de Confraternidad Carcelaria, la que se conoce como Prison Ujú, Fellowship, una entidad que la fundó Charles Colson, que era el hatchet man de Richard Nixon ujú. cuando el proceso de Watergate. Entonces, pues yo dirigí el capítulo de Puerto Rico y pertenecía a la red de evaluadores de Latinoamérica. Entonces, estudié esa teología y hice 2 concentraciones en educación cristiana y religiones Ok, comparadas. Trabajé 7 años en ese proyecto, así, cuando entonces pude tener un llamado a utilizar lo que me gustaba hacer para el beneficio del desarrollo del carácter y la modificación de conducta y que fuese el vehículo que atrajera a la gente para poder yo llevar un mensaje a la claro, comunidad. claro. Y ahí entonces trabajo un tiempo como director atlético en la Academia Ujú, Barbarán Rosler hasta el año 2000. Y en el año 2000, pues me fui por mi cuenta y fundé lo que se llamó Control Sport Management and Consultant. Estuve con mis escuelas, pero no fue hasta el 2004 que recupero mis capacidades competitivas, porque fíjate que yo en mi peak, cuando ya yo iba a pelear por el campeonato mundial de ujú. kickboxing, no quise pelear. O sea, yo estaba en los primeros 10 en el mundo. Yo fui campeón nacional de Puerto Rico y caí en un sorteo. Y de ese sorteo salí escogido para disputar un título Ok, vacante. Pero fue en el mismo momento que murió mi papá, así que yo no estaba con la mentalidad y tampoco, y también papi era parte de mi sí. esquina. Entonces, pues siempre me quedé con esa espinita de que nunca pude llegar a ser campeón mundial, como que, bueno. Entonces, en el 2004, yo tenía un programa de radio que después se convirtió en una sección de Deportes 13, que era el programa Cinturón Negro, el primer programa de artes marciales de Ujú, radio que se hace en Puerto Rico y el único porque no ujú. se ha vuelto a hacer. Y estuvimos casi 4 años en el aire en Radio Puerto Rico. Entonces, ¿qué pasa? Que llega a Puerto Rico el equipo de campeones mundiales de ESPN, que eran la gente que yo seguía desde que yo estaba en silla de Ok, ruedas. Y yo me reclamaba a mí mismo y decía, caramba, mira dónde yo pude haber estado compitiendo a ese nivel y mírame dónde estoy. Pero un amigo mío los trae a Puerto Rico para su torneo, para hacer el opening y me los lleva al programa. Entonces yo pues con mucho gusto, eran mis ídolos. Y entonces estando con ellos, recibo la oportunidad de estar con ellos en diferentes seminarios ese fin de semana. Y cuando se van a ir, el capitán del equipo, el dueño del equipo me dice, oye, ven acá, me dijeron que tú eras un buen competidor. Y yo dije, bueno, bien has dicho, era. sí, sí. Y me dice, ¿por qué no vuelves a competir? En el circuito internacional no hay ningún puertorriqueño que compita y a lo mejor pues puedes ir a competir. Y yo le dije, bueno, míreme a esta edad, a los 38 años, eso fue en el 2004, yo pesaba 260 y pico de libras, estaba sobrepeso. Me dice, yo creo que mi tiempo ya pasó. Y él me dice, cuando tú tengas una meta y un deseo de algo que quieras hacer, nunca desmayes hasta que lo hagas. Y si no lo haces, si nunca lo logras, ese proceso, esa satisfacción de intentarlo, nadie te lo va a quitar. Sí, Entonces yo me recordé 30 años atrás lo que me había dicho Ben Urquide. sí. Y entonces la reacción mía fue, ¿qué hay que hacer? Bueno, la cosa es que él me dice, déjame averiguar y te llamo. Pasan 2 semanas y luego de esas 2 semanas me llama y me dice, mira, un competidor de Australia renunció a su posición y te separé el espacio, así que ya estás adentro de la competencia. Era un Ujú, calificatorio, lo que se llama un white card, porque ya había un seeding para el campeonato mundial y entonces los últimos 18 ujú. competidores solamente entraban los primeros 12 de este Sí, white card. Entonces me dice, así que te separé un espacio
en el ¿Dónde era White esa Car. competencia? ¿Dónde iba a ser? Ese iba a ser en Connecticut, en el Mohegan Sun, en el Mohegan Sun, en el Campeonato de Norteamérica de la ISK. Entonces yo, pues imagínate, me puse nervioso, pero encima de eso me dice, y esto nunca lo hemos hecho con nadie, pero a manera de agradecimiento por tus atenciones allá en Puerto Rico, nos gustaría que cuando compitas, si quieres competir como parte del equipo de nosotros, imagínate tú. Sí, Ellos no sabían lo fanático que yo claro, era de claro. ellos, tú sabes, pero era como que si tú juegas baloncesto, como que el equipo de los Bulls con Jordan te diga, mira, para que juegues con nosotros en la Ujú. final. Hello. Entonces fui a la competencia con la mentalidad esta de que yo soy el que siempre gano, pero allá pues competí con 18 competidores y llegué en 9º lugar. Okay. O sea que califiqué Sí, entre pues los los primeros primeros 12, 12, exacto. ajá, en la categoría heavyweight. Yo estaba compitiendo con unos gigantescos. Ujú. Entonces llegué 9º y wow, para mí fue como que un conflicto en la mente porque no llegué primero, llegué 9º, califiqué, pero como que me di cuenta de que estaba en las grandes ligas. Claro, claro. Así que tuve 3 meses para prepararme para el campeonato mundial que fue en el US Open, esto es en Florida. De hecho, ahora en estos meses de julio, el primer fin de semana de julio siempre se hace el US Open, el campeonato mundial. Y fue mi primer campeonato mundial, estando con los mejores 25 competidores del mundo. Ahí llegué 5º lugar en la categoría heavyweight. Okay. Estoy Claro, mejorando, ¿verdad? Dentro de esa liga. sí. Me voy de gira con el equipo. El equipo era el equipo de ESPN y de Discovery Channel. Nos fuimos de gira y estando con ellos, viniendo a Puerto Rico, me pongo a pensar, caramba, yo quisiera hacer algo para poder impactar la juventud en Puerto Rico, que la delincuencia juvenil estaba Ujú. arrasando. Así que se me ocurre la idea de hacer mi primer récord mundial, donde yo quería romper la mayor cantidad de ladrillos en 1 minuto con la mano. Sí. El récord eran 200, pero yo quería hacer 300. Y de ahí recoger unos fondos para crear un programa que se llamó el Programa Excelencia, para crear un fondo de becas y poder trabajar con los niños en las escuelas y hacerlo como un programa de prevención de delincuencia juvenil. Ujú. Bueno, ¿qué te cuento? Nadie creyó en mí, primero, a la edad que yo tenía. Segundo, la gente decía romper todos esos ladrillos en 60 segundos. Pues, Sí, suerte, sí. o sea, nadie creyó en mí. Te pregunto, antes de continuar, cuando en estas competencias de romper tabla o de romper ladrillos, ¿son unos ladrillos con unas especificaciones dadas? O sea, no es que tú vas a una ferretería y compras ladrillos. ¿Cómo, qué tipo? ¿Es un tipo de ladrillo especial para eso? Sí, Y más hay si hay unas récord. reglamentaciones. Mm, Sí, hay unas reglamentaciones y entonces, pues, eso es lo que tiene que romper. mm, Así que, pues nada, de hecho, tuve una entrevista en un programa de televisión, obviamente me trataron como un loco, la prensa y nadie de casualidad fueron a cubrir algo cerca y vieron el revolú de la gente en San Patricio Plaza, en el estacionamiento, y llegaron allí por casualidad. ok. O sea, la gente fue a ver el intento de récord, pero no fueron a ver una persona hacer un récord, fueron a ver una persona Ver a a alguien fallar. fracasar en el Exacto, a intento. alguien fallar, sí. ¿Ves? Porque, de hecho, cuando tú ves las grabaciones, la animadora está diciendo, vamos público, ¿dónde está ese ánimo? Porque todo el mundo estaba como que, ajá, ok, Sí, sí, vamos a sí. ver. Pero de eso, de hecho, de ahí yo cuento una anécdota, ¿verdad? En mi charla, del proceso cuando voy rompiendo los ladrillos, cómo la gente se integra. Sí. Porque la gente dice, oye, el hombre va en serio, va haciéndolo. Y al final, todo el mundo celebra como si, ¿sabes? Sí, sí, sí. Ajá, no, y después la gente quería tomarse foto conmigo, Claro, como que, claro. yo sabía que Sí, lo podías sí, sí. hacer. Sí, ajá. Bueno, pero eso es otro tema. Sí. Entonces, pues no rompí 300, pero rompí 310 ladrillos. Wow. O sea, que sobrepasé la meta y ahí cambió mi vida. Ahí hubo un cambio. Ahí, como dice tu programa, me cambiaron los Ajá. muñequitos. ¿Por qué? Porque ahora era un World Record Holder. Y una vez tú te conviertes en un World Record Holder, significa que solamente tú todo el globo terráqueo
has podido hacer esa hazaña. Claro. Entonces ya la gente quiere escuchar la historia. Ahora ¿Ese mismo, récord era de Guinness o reconocido por qué organización? se trató de hacer por Guinness. De hecho, todavía está a tiempo. En estos días, un amigo que tiene récord en Guinness me va a ayudar a solicitarlo, pero era un proceso bien Sí, sí. difícil. Pero está reconocido por diferentes entidades aparte de Guinness, porque Guinness no es la única. Sí, sí. Entonces, pues de ahí en adelante ya mi vida cambió. Entonces, la gente quería escuchar mi historia. De ahí entonces nace la parte del speaker. Ujú. Ahí entonces empiezo a prepararme, aunque yo había tomado estudios de hermenéutica y homilética para las predicaciones y demás, pero ahora era con otra perspectiva. Entonces ahí me convierto en un coach, estudio, preparo. O sea que toda la preparación que yo he tenido ha sido por mi cuenta y en mi tiempo. Sí. Entonces ya de ahí, para hacerte el cuento largo corto, entre el 2004 y el 2008, yo tuve la oportunidad, porque, discúlpame, cuando se cierra ese ciclo en el 2004, que hago mi récord, llego quinto lugar y hago mi récord, cuando llega el 2005, yo bajo de peso a 195 libras Ok. y entonces cambio de categoría. Ok. Ahora estoy con la gente de mi tamaño. Y el año 2005 ha sido mi mejor año de competidor. Ok. Ese año le gané a todo el mundo. O sea, yo fui el competidor del año por 350 puntos en el circuito, Sí. por encima del segundo. O sea, yo competí, le gané a todos los grandes campeones, todos, ese 2005. Pero entonces, si buscamos del 2004 al 2008, pues gané 7 campeonatos mundiales, tengo 6 récords mundiales y aparte de un sinnúmero de competencias de Norteamérica, Estados Unidos, el este de Copa Estados Unidos. Bueno, prácticamente me inactivé porque realmente no tenía más nada que probar. Claro. Y como el propósito que yo quería era poder impactar a la gente con los mensajes en las charlas y a través de los proyectos que estaba haciendo, pues ya no tenía nada que probar, que es algo que a los campeones se le hace difícil, Claro. porque el campeón siempre quiere seguir siendo campeón. Ujú. Y la realidad es que cuando tú llegas a campeón, hay alguien que quiere lo que tú tienes. Exacto. Entonces, uno tiene que ser sabio e inteligente y saber cuándo ya uno cumplió con lo que necesitaba y dejar que los otros pues hagan lo propio. Ujú. Entonces yo lo que hice fue, pues me inactivé, puse todo ahí, allá, encárguense entre ustedes, ya yo tengo lo que es. Nadie puede decir, yo le gané. Claro, claro. Sí, sí, sí. Fernando, y en esa carrera de competencia, ¿los premios, la ganancia en premios, te daba suficiente para vivir de eso? ¿O seguías trabajando a la misma vez? ¿O recibías auspicio? ¿Cómo trabajaba la parte financiera en esa época? Tenía auspicios económicos, yo tenía un auspiciador que se llama Chip 4, la navaja de afeitar. Okay. Y ellos se encargaban de pagar todos los gastos de competencia y materiales y hoteles y comida. Y obviamente habían algunas veces en los torneos premios en efectivo, Okay. pero no era mucho, Claro, no era claro. mucho. Más bien los récords, por ejemplo, hubo un récord mundial en el 2008. Ese ha sido el récord más fuerte que he tenido. Lo hice en Las Vegas, frente a 10,000 personas. Era una recaudación de fondos para una entidad que se llama Child Help USA, que se dedica a la prevención de abuso de niños. Y la gente tenía que hacer sus pledge, sus promesas de pago, dependiendo cuántas tablas yo podía romper en 15 minutos. Okay. Era un récord de resistencia. Ujú. Todos mis récords eran de velocidad, menos este que fue de resistencia y era querer romper la mayor cantidad de tablas en 30 minutos, en 15 minutos, con una sola mano. Ujú. ¡Wow! Yo pensaba que fue bien interesante porque tú practicas y pones la mano fuerte, pero nunca la parte de adentro de la mano sufre en el entrenamiento porque tú pones esta parte Claro. fuerte. Pero en el récord me di cuenta que cuando yo rompía, la tabla que rompía me daba por Sí, dentro a te los raspaba, dedos. sí. Me daba un sopetazo así. Y yo hacía ¡pam! Y yo decía,
cuño, pero qué mucho me duele es que entonces en lo que yo descifraba qué era lo que yo sentía que me estaba golpeando la mano, eso empezó a hincharse. Sí. Y yo miraba el reloj y solamente habían pasado 3 minutos. Wow. Faltaban 12 minutos y decía, yo no puedo, o sea, esto está difícil. Entonces tú estás como que, yo no me puedo quitar, la gente está dando dinero, la gente me está gritando, ¿sabes? ¿Qué hago? Entonces, tú ves en la grabación que yo rompo, paso a paso, rompo, paso. Yo estaba haciendo una machina de 5 estaciones a un lado, 5 estaciones a otro lado, yo iba en rotación. Ujú. Entonces yo tenía gente que ponía las 3 tablas, yo rompía, recogía, sacaba, el otro ponía, ¿sabes? Era Sí. un kitipón. Y entonces ya yo tenía un timing de cada 3 tablas, 2 pasos, cada 3 tablas, 2 pasos, y ese era mi timing que lo practiqué por meses. ¿Qué pasa? Cuando yo me doy cuenta del proceso, lo difícil que era, yo empiezo a decirle, quítame en vez de 3, 2 tablas, porque era sin separadores, Claro. para que el impacto fuera menor. Y yo seguía, y este dedo se inflamó tanto que explotó. Y eso Wow. era yo, ¡pa! Y la sangre salía, ¡pa! Y la sangre salía. Entonces, ¿qué ocurre? Que al bajar la cantidad de tablas, tengo que acelerar el paso. Sí. Se me acabó la gasolina. Wow. Me cambió el ritmo. Ujú. Entonces ya faltando 13 segundos, yo trato de avanzar, avanzar, avanzar. Y si no me llegan a agarrar cuando termino, yo iba para el piso. Sí. Pero, gracias a Dios, de 1,235 tablas, pude romper 1,160. Wow. O sea que de las 1,000 que tenía propuesta, rompí 160 más. Y recaudamos $560,000 allí, Wow. que la compañía entonces tenía la promesa de duplicarlo. O sea que fueron casi 1.2 millones Wow. que recogí en 15 minutos. Entonces, obviamente, de los 560,000, yo cobraba, se supone que hubiese cobrado un 20%, pero Claro. me dieron un 10%, más los gastos pagos. Sí. 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 Entonces, qué sé yo, en esa época yo tenía mis negocios, siempre he trabajado redes de mercadeo, tenía un contrato con educación, llevando charlas educativas y motivacionales por las escuelas públicas en Puerto Rico. Estaba ganando muy bien. Y de esos 56,000, doné 25 a la actividad. Okay. Y yo siempre he sido así. Entonces, pero fue fuerte. Ese fue algo difícil. Sí. Hago una breve pausa porque hay una historia que cambió mi vida y quiero compartirla contigo. Ya está disponible mi primer libro, Cueva Ángeles, Lecciones desde lo más profundo. A principios de los 90 entré por primera vez a una cueva en Puerto Rico. Lo que parecía una simple aventura se convirtió en una experiencia que me transformó por completo. En Cueva Ángeles, el río subterráneo creció sin aviso. Quedamos atrapados por horas y fue ahí, en la oscuridad, donde comencé a ver con más claridad. En este libro comparto esa historia y también 10 lecciones que me han ayudado a vivir mejor. Lecciones sobre el miedo, la preparación, la gratitud, las relaciones y la fuerza interior que muchas veces olvidamos que tenemos. Si estás buscando una historia real que inspire, que rete y que acompañe tus propios procesos de transformación, este libro es para ti. Visita cuevaangeles.com. Allí encontrarás más detalles, presentaciones y cómo conseguir tu copia. Recuerda, cuevaangeles.com. Te lo recomiendo desde lo más profundo. Y ahora sí, regresamos a la conversación. Una pregunta que asumo mucha gente que escucha este episodio la tendrá en su mente. Siempre
¿qué proporción cuando se hace ¿verdad? Un acto como ese de romper una tabla o romper un ladrillo? ¿Qué por ciento tú crees que es mental? ¿Qué por ciento es físico? ¿O qué por ciento es preparación antes, verdad? ¿Cómo tú lo desmenuzas en la parte del control mental o el control físico, verdad? El trabajar con tu físico para poder hacerlo. Esa es la pregunta que siempre se hace. Y no existe nada místico. Es una combinación de preparación física, técnica y lo voy a decir en inglés, guts, Sí, el deseo de hacerlo. Sí, las agallas. Porque, Gaya, mira, el proceso en las artes marciales, en la parte del rompimiento, la gente lo mitifica o también se burla. Inclusive hay muchos artistas marciales que se burlan, dicen, no, porque Bruce Lee dice, boards don't hit back, la Exacto, tabla sí. no da para atrás. Fantástico, pero si yo te pego también, tú tampoco me vas a dar para atrás, ¿entiendes? Claro. O sea, el rompimiento es como una metáfora de el desarrollo técnico, físico, del dominio de la técnica en la física del movimiento. O sea, ok, tú aprendes a tirar un golpe, ¿qué capacidad de impacto puedes generar con ese golpe? Sí. Que tú necesitas saber. Claro. Entonces es bien difícil saber practicando con otro ser humano porque lo puedes matar, o sea, le puede causar daño. Claro. Entonces, obviamente, tú vas desarrollando esas destrezas y tienes diferentes retos. Pues ya tú sabes que primero te pueden agarrar una tabla con las dos manos y tú rompes una tabla y dices, oh, wow, vamos a poner dos. Entonces rompes dos. Pues vamos a poner tres. Pues rompe tres. Y así se va poniendo difícil la cosa. Entonces, la ciencia de la física del movimiento biomecánico es masa por velocidad es igual a fuerza. Exacto. Entonces, lo que necesito es generar velocidad para poder generar fuerza. El impacto está en la velocidad. Pero ¿qué pasa? A más velocidad, menos control visual tienes del target. Sí. Por lo tanto, esa combinación de balancear el foco hacia el target y la velocidad es lo que te trabaja la mente en la concentración para poder mantener tu vista en el target. Sí. Esa es la parte mental. Sí. Entonces, obviamente, la preparación física es que, ok, ahora tengo 5 tablas, pero pude romper 3, pude romper 4, pero el impacto que va a tener mi brazo, mi nudillo, o mi cuchillo, o el codo en el elemento, me va a doler. Entonces, si está ese pensamiento de dolor, Sí. ya el cerebro te va a proteger. Claro. Aunque tú quieras darle a los últimos milisegundos, el cerebro dice, ¿estás seguro? Sí, sí. La duda Y te aguanta. está ahí. Sí. Entonces, tú tienes que preparar físicamente para que la parte de que contra esto está duro, me va a doler, eso no puede estar. Sí. Entonces, ese proceso, esa combinación es lo que te lleva a tener esos logros y tú vas de manera progresiva. Sí. ¿Ves? Entonces, pues, obviamente hay diferentes tipos de rompimientos. Están rompimientos de fuerza, están los rompimientos de dificultad. Entonces, en vez de coger la tabla con las dos manos, ahora la voy a coger con una sola mano. Okay. Ahora la voy a coger por abajo, por arriba con una sola mano. Ahora la voy a coger en el aire sin nada aguantado, con un tape o una soguita. O sea, entonces ya ahí cambia la técnica, si es de fuerza o si es de velocidad o de dificultad. Sí. Ahora la voy a tirar en el aire, la voy a dar en el aire. Sí. Entonces tú vas jugando y es como pequeños retos dentro de las técnicas. Pero sí, es algo interesante. Sí. Es la parte de rompimiento. Sí. Fernando, después que tú alcanzas los campeonatos y has tenido tus logros, es bien fácil, ¿verdad? Porque estos logros son la confirmación, ¿verdad? Entonces, la validación, vamos a decir de una manera. Pero yo quiero regresar un poquito atrás, porque tú dices que desde muy niño tú estabas en las artes marciales. Y en esos momentos, quisiera, ¿verdad?, que me hablaras, esos momentos en que estuviste accidentado por ¿verdad?, la quemadura, la recuperación, silla de ruedas. Yo quiero que me hables, porque como te dije, ya ahora obviamente ya tú ves todo el resultado, pero en aquel momento que tú veías la dificultad, ¿qué
cómo las enseñanzas de las artes marciales te apoyaron, te ayudaron. Nuevamente, como que estás abajo, ¿verdad? Ahí como que es difícil, ¿verdad? Si te ayudó en ese momento, cómo fue ese apoyo de las lecciones aprendidas en las artes marciales? Nunca rendirte. La disciplina es lo que te da esa fortaleza. Y cuando hablamos de disciplina, yo la defino como hacer lo correcto aunque no me guste. Okay. Entonces, yo te puedo decir que, mira, para nosotros acá en la isla, en Puerto Rico, cuando tú eres padre, es esencial que tus hijos aprendan a nadar. Sí. Y tú no los pones en natación porque estás pensando que va a ser un Michael Phelps, campeón olímpico de natación. Sí, Tú sí. lo pones porque tú dices, si se cae en un charco, tiene que saber nada. Claro. No se va a ahogar. Pues así como de importante debe ser aprender a nadar en cualquier niño, yo te diría que las artes marciales es el mejor vehículo, independientemente cuál arte marcial sea, pero es el mejor vehículo para que los niños, tanto niños como niñas, puedan desarrollar el carácter, desarrollar su confianza, desarrollar su disciplina, desarrollar el sistema, el sentido de logros, porque el sistema de rango te ayuda a ir poco a poco alcanzando logros. Aprendí esto, me examiné, logré esto. Fantástico, celebré. Ahora voy a aprender algo nuevo, lo entrené, lo examiné. Entonces, ese proceso de logro, prueba, es lo que te va moldeando. Entonces, para mí yo creo que fue algo esencial en mi proceso de recuperación. Obviamente, la parte espiritual es muy importante. Yo te diría que es la más importante porque esa es la parte que me sembró la esperanza. Y yo te digo que en el 2000, a pesar de que ya yo había estudiado teología y todo demás, pero había algo que todavía no me hacía clic. Había algo que todavía no me hacía clic. Y es el mayor problema que tiene la humanidad hoy en día, en términos generales, y yo lo defino como lo siguiente. El ser humano está buscando constantemente cómo llegar a ser porque no se considera que ya es. Okay. Cuando yo escuché eso por primera vez, fue en el año 2000. Escuché a un hombre en la radio que estaba hablando acerca del problema del vacío de identidad en el ser humano. Y lo que estaba hablando me electrificó tanto que yo tuve que estacionarme en el paseo. Yo estaba en el Expreso de las Américas. ¿Recuerdas quién pero era? no podía ir. ¿Recuerdas quién era? Sí, óyeme, yo estaba temblando y lo escuché y las lágrimas me caían. Y fue tan todo el impacto que se acabó el programa y nunca escuché el nombre de la persona ni nada. Okay. Y yo, pero a lágrima pelada, Sí. porque yo sentía como una liberación. Dios mío. Pasan como 2 semanas, voy en el tapón en la mañana en el Expreso de las Américas y escucho esa voz. Y digo, espérate, esa es la persona que estaba hablando. Pero esta vez estaba con lápiz y mano, porque yo decía, este hombre, y él estaba hablando acerca de una teoría que él estaba desarrollando y la primera certificación de esa teoría, y se llama la teoría de la identidad basada en valores, y él era el doctor José de Batista. Y yo cogí el nombre, me matriculé, nos matriculamos como 125 personas en la certificación, solamente nos graduamos 5. Wow. Eso fue en el año 2000. El doctor Batista, doctor Batista todavía está vivo, tiene ahora 98 años. Wow. Y no parece. Ha sido mi mentor desde ese entonces, pero él en ese entonces, él vivía en Puerto Rico, él es dominicano, residente en Puerto Rico por más de 20 y pico años, consultor de reyes, presidentes alrededor del mundo, pero no encontraba ningún lugar donde probar su teoría. Solamente encontró un lugar en el estado de Tabasco, México, que le dieron la oportunidad, era más o menos una población como la de Puerto Rico, 3 y pico millones y qué sé yo, y el gobernador de ese estado le dijo, mira, ahí está el hospital psiquiátrico, ahí lo tienes, todo tuyo. Y por 8 años, porque cuando tú tienes una teoría, tienes que probarla. Claro, sí, sí. Entonces, pues tuvo la oportunidad de probar su teoría
Y al cabo de los 8 años, no solamente la teoría pasó a ser reconocida como la psicología de la identidad a través de los valores, sino que la Federación de Comunidades Terapéuticas Internacionales de las Naciones Unidas la reconoce como la teoría modelo y viene a cerrar el ciclo de toda la psicología. Okay. Entonces, de hecho, el hospital psiquiátrico ya no se llama el hospital psiquiátrico, se llama Centro de la Alta Salud Mental. Okay. Sí. Entonces, yo te diría que cuando yo descubrí que ya yo no tenía que hacer para sentirme que era, sino que yo simplemente, porque ya soy, me toca hacer Claro. y exponer mis talentos al máximo, y que el reconocimiento no me hacía, sino que el reconocimiento era la oportunidad para poder mostrarme a mí en qué etapa de mi vida yo estaba. Okay. ¿Eh? Sí. Porque es necesario dentro del ser humano ser reconocido, pero es para conocer si estás en el track de lo que tienes que hacer. Entonces, la línea es bien finita. Entonces, por eso que todos esos conflictos que tenemos hoy en día de celos, de envidia, e inclusive en el aspecto laboral, es porque vivimos en una sociedad que se concentra más en enseñarle a la gente cómo hacer que cómo ser. Sí. Sí, sí. Entonces tú eres en base a lo que tienes, en base a lo que sabes, en base a lo que logras. Y ni lo que haces, ni lo que logras, ni lo que tienes te hace, ya tú eres. Sí. Y por Definitivamente. cuanto tú eres, tú operas en ti. Sí. Entonces, ese proceso de los valores de la identidad, que es lo que forma tu identidad, que está la dignidad, la integridad y la libertad, pues me convertí en un portavoz de eso. Llevo ya 25 años Sí. trabajando con eso. Esa es la base que yo utilizo para el coaching y para los desarrollos de los modelos de liderazgo de negocios. Súper, súper. Mira, Fernando, te quería compartir esto porque esta mañana entro a Facebook y no recuerdo cómo, pero me sale un video y el video es Benny de Jet Urquídez con Chuck Norris. Y que Ajá. Chuck Norris le da una patada y él la, ¿verdad? Y yo dije, mira, déjame. Entonces fui, busqué más información porque obviamente conocía de él, pero dije, pues déjame ver un poco más, repasar la historia de Benny Urquídez. Y me sales con eso y yo dije, la verdad que a veces las cosas, ¿verdad? Siempre hay como una, por decir, no, una magia, como que hay algo detrás que, que las cosas ocurren por alguna razón, aun cuando uno nunca la entienda, ¿verdad? Y ¿verdad? Quería dejar decirte ese comentario para dejar un poquito atrás lo de las artes marciales y todo eso. Pero Ujú. me hablaste de que tú has hecho muchas cosas y últimamente estás trabajando en otras cosas que quisieras, ¿verdad? Que me hablaras más en detalle. ¿En qué estás trabajando ahora más de lleno? Pues mira, hace unos años atrás, yo he venido, ¿verdad?, combinando todos estos talentos, y aunque los expertos dicen que te debes concentrar solamente en una cosa, Ujú. en mi caso eso es muy difícil. Sí, ¿Por qué? Porque yo he descubierto que cuando tú identificas alguna necesidad y tú puedes proveer una solución, tú tienes un buen negocio ahí. claro. Entonces, cuando yo hablo de negocio, yo hablo de poner en acción esas capacidades, en otras palabras, negarte al ocio, en otras palabras, no dejar de hacer nada o dejar de no hacer nada y ponerlo en acción. Entonces, cuando tú encuentras de que, caramba, hay esa necesidad, yo tengo algo para eso, Sí. ves otra necesidad, oye, yo tengo algo para eso, entonces tú dices, ¿y qué hago ahora? Cojo uno y dejo lo otro. Claro, claro. No, se me hace bien difícil. Entonces, yo lo que hice fue, he ido moldeando, ¿verdad? Por los pasados 20 años he dedicado mi vida, bueno, más de 30 años, pero en específico los últimos 20 años, he moldeado mi vida en 3 áreas. Número 1, mi desarrollo personal, espiritual y de familia. Número 2, mi amor por las artes marciales. Y número 3, una pasión por el desarrollo de proyectos de escalabilidad global, Okay. especialmente en el área del bienestar, el bienestar completo, no solamente el bienestar de la salud, sino también el bienestar económico y financiero. Entonces,
Han surgido diferentes proyectos a través de todos estos años, pero finalmente he llegado al desarrollo de una sombrilla que se llama el Master Group Initiative. Entonces el Master Group Initiative tiene una sombrilla donde tiene las diferentes iniciativas que proveen soluciones a diferentes necesidades. Okay. Por ejemplo, hay una que se llama Vive la Vida Wellbeing Consulting, que es todo lo relacionado al área del bienestar de la salud. Sí. Tengo otro que se llama el Sistema CODE, que es la parte del desarrollo de un concepto de defensa personal, creando una cultura de comunidades, una cultura de la autoprotección. Okay. De hecho, prontamente a finales de este año espero no solamente sacar un libro bajo el tema de los bullies, de la problemática del bullies, Ujú. pero es un libro que se va a llamar Yo también soy víctima, porque es el primer y único libro que existe dentro de ese tema que va a hablar desde la perspectiva del bully. Okay. Entonces, también viene una serie educativa online del sistema de CODE, el sistema CODE, que significa conciencia, observación, decisión y ejecución. Y eso va a ser como que la multiplicación de Camareno en los hogares, y voy a certificar entrenadores personales para que puedan enseñar el sistema de defensa personal. Es un sistema de defensa personal básico, Sí, pero es el concepto de cómo se enseña. claro. Entonces, aparte de eso, tenemos el concepto del programa Hablando de esto y aquello, que es lo que agrupa a nivel de advertising. Ujú. Y recientemente hemos lanzado lo que se llama el Master Group Financial Service, que es todo lo relacionado a ayudar a las familias a desarrollar planes financieros, retiros, jubilación, seguro de vida, todo lo que está relacionado a esa área. Y eso tiene una razón, porque fíjate, en mi carrera he tenido mis altas y mis bajas, he ganado mucho dinero, pero la realidad es que nunca aprendí a manejar correctamente mi dinero. Okay. Entonces yo supe hacer mucho dinero, sé cómo hacer dinero, pero desconocía muchas cosas que tuve que saltar Sí, en un proceso, tal vez diría yo, entre los 18, 19 a 26 años. No tuve ese coaching de mis padres porque no estaban. Y nadie, la mayoría de las cosas, yo tenía gente que sabía hacer lo que yo he aprendido ahora, pero no te lo decían. Era como un sí, secreto. sí, sí. O sea, los ricos tenían el conocimiento de cómo manejar su dinero y cómo reinvertir su dinero, pero no se lo decían a nadie. Claro. Parece que había como que este mito de que yo te voy a enseñar esto a ti, pero no se lo diga a nadie. Ajá. Entonces, yo me acuerdo de cosas que hacían amistades mías, que cuando yo les preguntaba, decía, sí, pero te digo después, y nunca me decían. Y ahora decía, esto es lo que hacía este hombre, por eso es que se podía ir de vacaciones todos los años. Claro. Y él, no, y decía, no, que tengo que ir a la agencia de seguro a buscarle cheque para las vacaciones. Y yo, ¿por qué a la agencia de seguro? Sí, sí, sí. Entonces, hace un tiempo atrás, entre divorcio, entre malas decisiones, mala economía, yo lo perdí todo, prácticamente. Okay. Entonces yo he tenido que empezar de cero, y en el proceso de comenzar de cero, entonces empiezo a educarme a través de la inteligencia artificial, y paso prácticamente desde marzo del año pasado. Tengo a ChatGPT, tengo una relación íntima con ChatGPT, Okay. y empiezo a estudiar por mi cuenta, y empiezo a descubrir tantas y tantas maravillas que yo decía, caramba, si yo desconocí un sinnúmero de cosas, así tiene que haber muchas Claro, personas. claro. Y cuando empiezo a ver las estadísticas de que de cada 10 familias hispanas, solamente 2 tienen sus familias aseguradas y sus retiros, su jubilación segura, o tienen una planificación financiera, y que de esas 8, el 80% de ellas no está asegurada porque no conocen, Sí, porque no ha habido quien les hable correctamente. claro, claro. Porque hay personas que pueden, ¿cómo se dice? Hay personas que, ¿cómo se dice? Tienen el miedo Sí, de que
de que los expertos conozcan o descubran lo poco que conocen acerca de. Sí, sí, sí. Es algo horrible. O sea, o sea, el yo enfrentar o que se den cuenta de que yo no desconozco de estas cosas, Ujú. me da vergüenza. Sí, sí. Y la gente tiene que romper con eso. No, incluso también Así, puede pasar que con mi ignorancia, si me meto en eso, alguien me va a engañar. Alguien se va a aprovechar de mí, ¿verdad? sí, hay Si no me muchos educo mitos. bien, ¿verdad? Sí. Ujú. Entonces, en ese proceso, descubro esta industria de seguro y de servicios financieros y estudio, me licencio, tengo licencia aquí en Texas y licencia en varios estados. Entonces, no solamente tengo mi agencia, sino que estoy desarrollando líderes dentro de mi agencia. O sea que estamos teniendo esas dos áreas, pero me estoy concentrando en el área de educación. Entonces Ok. ya hemos escrito como 10 libros, ebooks, con diferentes temas flash dentro del área de financiera. Y de hecho tenemos un evento con nuestro equipo Ujú, en Puerto Rico ahora, el 15 y 16 de julio en Puerto ujú. Rico. Tenemos nuestra gira porque la realidad es que en estos tiempos la gente está despertando, pero hay una gran masa de agentes de seguros que se están retirando ya, prósperos. Sí, Ya han sí, cumplido sí. con su tiempo y la realidad es que pues tienen que disfrutar también y Claro. la necesidad de agentes es mucho, nos damos abasto. Y la generación de los millennials y de la de nosotros está entrando en una etapa donde hay mucho flujo de dinero para esa seguridad en la jubilación y la gente no sabe qué hacer con eso. Entonces, Súper. en eso es lo que estamos ahora. Entonces, pues es parte de un libro que voy a escribir. Bueno, voy a sacar el libro de las memorias del éxito, ¿verdad? Cómo pude llegar, ¿verdad?, a tener estos campeonatos y demás. Pero estoy escribiendo la parte de la historia de una vez tú llegas al éxito, lo pierdes, cómo te levantas nuevamente. Ok. Por ahí es que vamos. Pero obviamente Fe- sabemos que la parte, por ejemplo, mira, nosotros estamos de gira ahora mismo en Estados Unidos, estuvimos en California hace Ujú. 2 semanas, ahora en agosto estamos aquí en Texas. O sea, hay una gira a través de toda la nación, pero esta es de nuestro equipo, solamente Ok, que va a ser 15 y 16 de julio en Puerto Rico. ok, ok. Fernando, y aparte de estos talleres, si quieren conocerte más, conocer más sobre las otras cosas que haces, ¿dónde te pueden conseguir? ¿En qué página web? ¿Dónde te consiguen? Bueno, nos puede conseguir en mastercamarenocoach.com. Ese es mi website ahora mismo general, de ahí se puede salir hacia todo lo que tengo. Pero en todas las redes sociales, la parte de la finanza bajo Master Group Financial Services. Ok, ok. Te iba a preguntar, aparte de esto de las finanzas, y estás hablando de los libros, pero ¿hay algo que tú dices, esto todavía no he empezado y quiero hacerlo? ¿Hay algo que tú dices como que, ¿verdad? Hablamos un poco sobre las cosas que uno no ha hecho por, ¿verdad? Y más adelante se puede arrepentir. En tu caso, ¿hay algo que todavía tú dices, me gustaría intentar algo de esto en el futuro? Sí, mira, hay una realidad y no la podemos negar. Y es una realidad que no muchas personas quieren ver. Inclusive a mí se me hace difícil mirarla, Ujú. pero no puedo cambiarla. Y es que yo tengo 59 años. ¿Qué me queda? Sí, La realidad es que me queda menos de la mitad de lo que ya he vivido. exacto. Entonces, sí, 50 años, nah, 109 años, no creo. Sí, la gente, no, Ujú, que tú puedes vivir. Sí, pero no. O sea, hello, hay ujú. que ser realista. 40 años, 99. Bueno, 30 años, 89. Ok, ya 30 años es la mitad de lo que tengo. Claro, Pues exacto. entonces tengo que mirar, qué sé yo, 20 a 25 años. Ya sí. Sí, Entonces, en esta etapa de mi vida, pues todo lo estoy organizando bajo lo que es un trust, y ese trust tiene los diferentes corporaciones, y es el legado que le puedo dejar a mis hijos y a mis nietos, con ok, unas especificaciones de educación dentro del área financiera que yo no tuve. Para poder tener acceso a eso, tienes que probar que tienes esta educación, si no te quedaste fuera. claro, claro.
pero ya dentro del aspecto personal hay dos palabras que me definen. Una es legado y la otra es intensidad. O sea, lo voy a hacer con intensidad. Voy a desarrollar esta parte del sistema Code. Ese es mi bebé. Es algo que siempre he querido hacer. Y dejar eso como mi contribución de 25 años como portavoz contra la violencia, especialmente la violencia escolar. Cuando tú Sí. tienes una problemática, una epidemia como la violencia escolar, que se transporta a la vida adulta en la sociedad, como la indiferencia y la apatía del ser humano y demás, tú dices, ¿quién ha sido mi mayor obstáculo para poder llevar la idea de crear una cultura de autoprotección, una cultura de paz y seguridad desde las escuelas? Pues el obstáculo más grande que he tenido son las instituciones. Sí. Entonces, yo digo, si no son las instituciones, es el aspecto político. Porque entonces Sí. todas las entidades políticas que dirigen, para poder darte paso a tu buena idea, tú tienes que identificarte. Y Claro, si tú claro. no te identificas, pues no estoy seguro. ¿Por qué? Porque hay unos procesos que hay, ¿verdad? Que todos Sí. conocemos. Y como ese ha sido el problema de Camareno, que Camareno nunca se ha identificado. Yo tengo mis ideales, pero yo no tengo que Claro. identificarme cuando son unas necesidades y unas problemáticas sociales que ameritan, ¿verdad?, trabajarse. Porque yo tengo que identificarme. Claro, Entonces, claro. dentro de ese proceso, pues vamos a dejar muchas cositas, entre ellos una fundación que se va a dedicar a promover toda esa información que se va a quedar grabada y, Sí. y accesible. Y a veces pienso, ¿por qué no lo hice antes? Es que el momento es ahora, porque fíjate, El momento es ahora. Sí. antes tenía el dilema en qué idioma lo hacía, en inglés o en español. Entonces era como que, si lo hago en español, ¿cómo lo hago en inglés? Pero ahora todo lo puedo hacer en español, que es lo que domino, pero la Claro. tecnología me permite que la persona con un clic pueda escucharlo en el idioma que quiera. Entonces ahora Exacto. es el mejor Exacto. momento para hacerlo. Claro, claro. Sí, sí. Mira, te quería decir, ya yo había conocido la historia de este señor. Hace poco escuché un audiolibro de él. Él se llama George Raveling. Yo no sé si tú viste la película, hay una película, creo que de Netflix, se llama Air, que es la historia de cómo Nike firmó a Michael Jordan, ¿verdad? Y en esa historia, él sale, uno de los personajes es él, porque él fue coach de baloncesto y él fue mentor de Jordan y fue el que lo llevó a Nike para que firmara. Lo que te quiero decir de este señor es que él tiene sobre 80 y tantos de años y ahora acaba de lanzar su libro. Y él siempre dice que él hace un plan de cada 5 años reinventarse, ¿verdad? Él hace un plan de aprendizaje por sus próximos 5 años. Y él decía que su plan de 5 años es que él quiere estar a los 85 años, ser la persona de su edad que más supiera de futurismo, ¿verdad? Y yo creo que eso es bien importante si tenemos la capacidad, si tenemos la energía, si tenemos el deseo, mira, seguir aprendiendo constantemente. No importa la edad, ¿verdad? En este caso de George Raveling, que él tiene una historia bien interesante. Él estuvo él era un estudiante universitario, atleta, y por unas circunstancias, él terminó estando en la tarima, al lado de Martin Luther King, cuando dio su discurso en Washington. Wow. Él estuvo ahí y como dándole seguridad, y cuando Luther King terminó su discurso, George Raveling le dice, ¿me regalas ese papel, el borrador que él usó para escribir el discurso? Y él tiene ese papel, ese documento, que finalmente se lo dio a la Universidad de Terranova para que lo guardara. Pero lo que te quiero decir es que, mira, a cualquier edad, ¿sabes? Cada vez, si nos cuidamos, tú sé que tu carrera atlética y, ¿verdad? Y mira, o sea, tenemos más tiempo para seguir haciendo cosas en la vida. Sí. Así que yo creo Bueno, que... mis dos mentores principales, Ujú. tanto en las artes marciales como en la parte espiritual, está el doctor Batista. Ya te dije, tiene 98 años y Wow. todos los días se conecta en Facebook a cantar. O sea, de un Ok. año para atrás se retiró.
de la actividad, porque él vivía en un avión prácticamente, y él nunca me decía la edad. Y decía, pero doctor, ¿pero qué edad? Porque él parece como de 80 y pico años, él parece como de 80 y pico, Ajá, ¿no? ajá. Me dice, yo tengo 98 años. Ya está en una etapa que, bueno, él sufrió como una especie de, como un pequeño infarto estando en Colombia. Él no recuerda Ujú. mucho qué pasó, pero la cosa es que cuando se recupera y le hacen todos los exámenes, era como que es increíble que por lo que él pasó no hay residuo de lo que pasó. Sin Ok. embargo, él me dice que a raíz de todo ese proceso, Dios le mejoró sus cuerdas vocales y ahora se dedica todos los días a cantar. Entonces, todos los días se conecta en Facebook Live. Descubrió la Claro, claro. maravilla del Facebook Live a cantar y a orar por la gente. Súper, Tiene súper. 98 años. Es una persona, ese hombre me cambió la vida a mí. Ahora, por otro lado, mi mentor en las artes marciales hoy en día, por los pasados 15 años, es el Gran Master Kwan Yo Choi, que tiene 82 años. Ok. Y parece un muchacho de 24, moviéndose. Wow. Entonces, Ujú. cuando yo miro para allá y hablo con ellos y yo les digo, ay, es que me siento ya bastante bien, me dice, pues si tú eres un muchacho, entonces yo digo, sí, es verdad. Claro, Ellos me claro. miran, imagínate, como si tú tuvieses 30 años y que tú le digas a alguien de 30, 40 años, pero si tú eres un muchacho, o sea, no Sí, tengo que sí, quedar sí, sí. callado. O Sí, sea, entonces sí, sí. es uno mismo, la misma sociedad, es como que te mentaliza a que ya a los 60 tú estás viejo, a los 65 tú estás para estar en un couch. O sea, Sí, y no, yo creo que nos predestinamos a estar ahí. sí. Entonces, Sí, yo me imagino que en esto que tú trabajas, que, ¿verdad? Que la parte financiera y retiro y todas esas cosas, mira, antes se hablaba de que la gente iba a trabajar 30 años para después quedarse en la casa y no hacer nada. Ahora ya esa no es una realidad, ahora es como que, sí, terminaste ese trabajo, ¿qué vas a hacer ahora en adelante? Y es una cosa que, ¿verdad? bueno, Hay yo que te voy a tomarlo en decir una serio cosa, eso. mira, como te dije, estos últimos 2 años para mí han sido, especialmente ante estos pasados 14 meses, han sido un proceso de reconstrucción en mi vida. No muchas personas saben el proceso que yo pasé, pero un año anteriormente a eso fue un año muy difícil. ¿Por qué? Porque yo pensé que yo me moría de tristeza. Wow. ¿Sabes? Te lo digo y es parte, y lo digo así públicamente porque me sentí, o sea, yo siempre he sido la persona que tengo la palabra para todo el mundo, el que siempre resolvía económicamente a todo el mundo, el que nunca ha estado mal. Y de momento Sí, me vi precariamente y no había nadie para mí. wow. Entonces como que tú apestas, como que tú ahora te evitan, o sea, y yo sentí Ujú. tanto, no solamente de mis amistades, mi familia también. Sí. Entonces yo decía, es increíble. Y llegué a un momento en que yo nunca pensé quitarme la vida, porque yo jamás haría Ujú. eso. Yo amo demasiado a mis nietos y amo demasiado a Jesucristo, tú sabes. Pero Sí, era un dolor tan grande que yo decía, yo no juzgo a la gente que se suicida, porque eso no lo aguanta claro. nadie, Ujú. esa penumbra. Sí. Y un día yo estaba en mi apartamento y yo le pedí a Dios, o sea, yo no lo voy a hacer, haz algo y llévame, ya no aguanto más. Y yo en llanto caigo al piso, yo no sé si me quedé dormido o no, pero yo Ujú. no sé cuánto tiempo, pues yo sé que cuando me levanté del piso, la claridad era tan grande que yo me asusté y me senté en el sofá. Y en mi mente yo vi como que 3 escenas de película. Y la Ajá. primera escena fue un camino en la playa con unas huellas. Y Sí. lo que me decía, ves esas huellas, no son tuyas, son las mías, yo te llevo en mis brazos. La Ujú. segunda escena fue dentro de un abismo en el mar, al fondo, al fondo, al fondo, y me dice, te permití que llegaras hasta aquí abajo, porque aquí abajo tus enemigos no sobreviven, pero allí Okey. estaba yo contigo. Y la tercera escena fue, todo lo que tú necesitas para salir hacia adelante ya está dentro de ti. Mira, de ahí para Sí, adelante, mi vida fue, a pesar de mucha necesidad económica, cambió todo. Y ocurrió un suceso muy interesante. Dios me vino a visitar
y jugué mi última carta en unos procesos de inversiones y prácticamente esa parte la voy a tener resuelta ya en estos próximos días. ¿Y por qué te digo esto? Porque siguiendo la línea de la gente, de lo que estaba mencionando tu edad, yo en estos días estaba preparando mi proyección, mi master plan de proyección para los próximos 10 años, donde Sí. incluye una serie de inversiones en propiedades, en esto, aquello, no solamente aquí en Estados Unidos, sino en Puerto Rico, en República Dominicana, la estructura, y yo la miro y yo digo, wow, entonces incluye unas pólizas, tanto unas Sí. anualidades como unas IUL que se van a reflejar como inversión en el proceso en los próximos 10 años. Tú dices, ok, ya a los 70 años, pues esto me va a generar tanto. Entonces, ya yo mirando eso, yo digo, wow, qué divertido. Es como que, ¿por qué la gente no conoce esto? Tú Claro, sabes, claro. entonces, yo estoy bien seguro de que estos últimos 20, 25 años de mi vida van a ser unos años muy interesantes, tal vez más interesantes de que lo mucho que he vivido, pero Súper. especialmente lo que le voy a dejar a mucha gente, porque aunque no voy a tener la necesidad de trabajar para vivir, la parte de la consultoría financiera y de todos estos proyectos de iniciativa, lo hago porque es que es lo que me llena, educar a la Sí. gente. Súper, Ujú. súper. Fernando, como te mencioné, nos habíamos conocido hace muchos años. Tú, obviamente, tu historia, mucha gente te conoce, ¿sabes? Siempre estás en todos lados. Pero nunca te había tenido la oportunidad de conversar contigo Sí, y sí, sí. agradezco esta gran oportunidad de conversar y espero que pronto poder leer tus libros y participar en tus talleres y tus actividades. Eso viene, eso Gracias viene. gracias por esta oportunidad. No, gracias a ti por invitarme y encantado de conocernos. Y mira que todo lo que eso, yo como se lo decía a Ángela, el proceso del camino de Puerto Rico, Ángela es muy buena amiga mía y decía, no, todos tus proyectos, sabes que yo me voy a meter y te voy a ayudar. Y ahí le hicimos el jingle, le hemos hecho los videos, le hemos hecho eso. Entonces de momento, mira, este es el grupo que se ha ido integrando a esta comunidad y ahí nos encontramos. Súper, súper. Pues gracias por esta oportunidad de conversar. Gracias a ti por invitarme. Quiero agradecer una vez más a Máster Fernando Camareno por esta interesante conversación que tuvimos hoy para este episodio. Recuerda que puedes visitar la página cuevaangeles.com para recibir más información sobre mi nuevo libro Cueva Ángeles. Y sin más que añadir, nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos cambiaron los muñequitos. Hasta la próxima. Free audio post-production by alphonic.com.